una producción de Universidad Nacional de Jujuy, CEPA UNJU y su señal UNJU TV. Bienvenidos a Somos UNJU. Hoy te invito a visitar la localidad de Purmamarca, una hermosa localidad de la quebrada de Humahuaca, y particularmente a su iglesia, Santa Rosa de Lima, que custodia un tesoro invaluable, una serie de pinturas cusqueñas. Así que hoy vamos a conocer un poco más de la Escuela de Arte, particularmente de pintura colonial americana. Bienvenidos a la Universidad Nacional de Jujuy. Nos presentamos. En compañía del historiador e investigador de la Universidad Nacional de Jujuy, Carlos Garcés, visitaremos entonces la localidad de Purmamarca para conocer un poco más de estos lienzos que reflejan parte de la vida de Santa Rosa de Lima. Conoceremos así un poco más sobre la historia y las características del arte religioso colonial americano. Nos vamos entonces a Purmamarca y lo escuchamos a Carlos Garcés. Cuando uno estudia o se interna en la historia americana, una de las cosas que primero se encuentra es el arte, la pintura, la escultura, todo un despliegue de arte que se expandió por toda América durante el periodo colonial. El arte fundamentalmente sirvió para desarrollar la nueva religión que traían los conquistadores y los colonizadores. Por eso vamos a encontrarnos que la mayoría del despliegue artístico americano tiene que ver con temáticas religiosas. De ahí que lo vamos a encontrar fundamentalmente en las iglesias y en los lugares de culto. Fue muy marginal el despliegue artístico de otros temas como temas profanos que tuvieran que ver con la monarquía, que tuvieran que ver con otro tipo de personajes. Pero fundamentalmente nosotros vamos a dar una vuelta, pegar una mirada por el arte colonial religioso, en este caso en la iglesia de Purmamarca, de la escuela cusqueña, donde vamos a charlar luego sobre una serie importantísima que tenemos sobre la vida de Santa Rosa de Lima. No es la única serie de pintura cusqueña que podemos encontrar en las iglesias de la provincia de Jujuy. Son muy conocidas las series de Casabindo y las series de Uquía, e inclusive las de Yavi, fundamentalmente, que fue el centro fundamental de producción de arte colonial. Pero en particular en estos programas nos vamos a quedar un poquito más cerca de Jujuy, en nuestra quebrada de Humahuaca. El pueblo de Yavi fue el centro más importante que tuvo la provincia en tiempos de la colonia, sobre todo desde que se instituyó el marquesado de Fernández Campero. ¿Cuál fue la importancia que tuvo en el terreno de producción y de circulación artística Yavi? Es que precisamente Campero no solamente era un gran comprador de arte en su tiempo, digamos fines del siglo XVII, principios del siglo XVIII, sino que además fue un mecenas de algunos artistas locales, como el caso que tenemos conocido que fue de Mateo Pizarro, autor de muchas de las obras que se encuentran en la iglesia de San Francisco de Yavi. De cualquier manera, también la importancia de toda la circulación de arte colonial que hubo en el marquesado, en este caso se llamaba Marquesado de Tojo, pero tenía su sede central en la localidad de Yavi. Esa inmensa colección, esa inmensa circulación de arte colonial fue a dar a muchas de las iglesias de la Puna e inclusive a iglesias de la Quebrada una vez que el marqués Campero falleció.
A partir de conocer un poquito la evolución del inventario de la pintura colonial presente en el Marquesado de Yavi, es que conocemos también parte de los circuitos o parte de los caminos que siguieron las obras de arte para llegar a las distintas iglesias de la Puna y de la Quebrada. En algunos casos conocemos más o menos los orígenes, en algunos casos conocemos las vías de circulación, aunque desgraciadamente en otros todavía no hemos encontrado la información necesaria para reconstruir totalmente los circuitos históricos que nos trajeron estas maravillosas obras de arte de la pintura colonial, que provenían fundamentalmente de las escuelas potosina, de la escuela cusqueña, en algunos casos provienen de escuela limeña y en menor medida de la escuela quiteña, que estaba ubicada un poco más lejos de lo que era el virreinato del Perú en relación a nuestra provincia de Jujuy en ese momento. La presencia de todas estas grandes colecciones de arte colonial que pueblan nuestras iglesias no solo constituyen un patrimonio material sumamente importante y del cual es necesario encargarse a los fines de conocimiento, estudio y fundamentalmente de preservación y resguardo. Es importantísimo en este caso que donde se produce el conocimiento, fundamentalmente en las universidades públicas, tengamos la posibilidad de intervenir sobre esta problemática. Es decir, en muchos casos los pobladores locales no tienen los medios o no tienen el conocimiento suficiente para poder preservar o para poder mantener el estado de todas estas colecciones artísticas que en muchos casos tienen 2 o 3 siglos de antigüedad y que sufren el deterioro del tiempo. Es por eso que a partir de algunos proyectos de investigación radicados en la Universidad Nacional de Jujuy, estamos tratando primero, sobre todo, de estudiar el origen, estudiar las características y con ese tipo de conocimiento poder contribuir precisamente a la protección de todo este enorme patrimonio artístico que tenemos en la provincia. Estos lienzos que reflejan parte de la vida de Santa Rosa de Lima fueron elaborados en aquel entonces en los talleres de la escuela cusqueña. Pero también, curiosamente, se encuentran reflejados en unos grabados flamencos del siglo XVII. Volvemos a Purmamarca para escuchar sobre este tema a Carlos Garcés. La iglesia de Purmamarca es una antigua iglesia que proviene del siglo XVII. Si bien no tenemos la precisión de fecha del edificio actual, que probablemente haya sido reconstruido en el siglo XVIII, y ha sido consagrada a la santa patrona Santa Rosa de Lima. Esto probablemente sea una consagración del siglo XVIII, a pesar de que no tenemos la prueba documental que nos lo corrobore del todo. Pero sí es de destacar que en esta iglesia se encuentra una serie maravillosa de lienzos sobre la vida de Santa Rosa, que están producidos en algún taller que tampoco podemos identificar, pero es un taller cusqueño. El estilo es indudable que proviene de la Escuela de Arte Colonial de Cusco, sobre todo por el acabado que tienen todos los lienzos, que se trata de lo que se conoce como la técnica de brocateado, que consiste en que una vez pintados los cuadros se le agrega una ornamentación hecha con pan de oro. Lo interesante que tiene además esta serie es que es una serie que coincide
con varias otras series de la vida de Santa Rosa presentes en otras iglesias del mundo, fundamentalmente en iglesias peruanas, y que a partir de una investigación realizada por un profesor peruano, que es Almerindo Ojeda, se descubre el origen de los modelos que se tomaron en una serie de grabados europeos del siglo XVII. Particularmente, yo estuve haciendo el emparejamiento entre los grabados de una escuela flamenca del siglo XVII y esta serie en particular que está en la iglesia de Santa Rosa de Purmamarca. En la actualidad existen 10 lienzos sobre la vida de Santa Rosa en la iglesia de Purmamarca, aunque sospechamos que en origen deben haber sido algunos más. Según un inventario de 1840, que es uno de los pocos documentos que tenemos sobre la iglesia de Purmamarca, parece que eran 12 en ese momento los lienzos de Santa Rosa. Y si pensamos que reprodujeron la serie en original de los grabados flamencos, debieran haber sido 14. ¿Dónde fueron a parar los 2 o los 4 que faltan? Lamentablemente no podemos determinarlo, aunque lo bueno de conocer la fuente en la que se inspiraron los cuadros y saber cuáles son los que faltan, eventualmente podría llevar a identificar si los encontráramos en algún lugar, porque conocemos las escenas que estarían faltando de la serie de la vida de Santa Rosa. Santa Rosa de Lima es una figura que cobró muchísima importancia en toda América por varios motivos. Santa Rosa es una mujer limeña nacida a fines del siglo XVI y que vivió muy poco tiempo, murió a los 31 años en 1617. Es decir, tiene una vida muy corta y no llega nunca a integrarse a la vida religiosa de manera formal porque no profesa como monja, pero sí se incorpora a la Tercera Orden de Santo Domingo. A partir de su incorporación como terciaria dominica, empieza a practicar una vida de aislamiento y de ascetismo que la terminan convirtiendo en un personaje muy conocido en la Lima de entonces, y va a tener la característica de que va a ser la primer santa americana, es decir, es la primera beatificación que hay en el territorio americano de alguien nacido en este continente, fue la de Santa Rosa de Lima. Y que además no solo que es la primera santa americana, sino que su proceso de canonización fue sumamente veloz. Es decir, en la mayoría de los casos, cuando una persona es beatificada y posteriormente canonizada, a veces pasan siglos y a veces pasan varios siglos. El caso de Santa Rosa fue un proceso sumamente rápido, porque se termina siendo canonizada unos 50 años después de su muerte, es decir, es sumamente veloz. Y fundamentalmente el papel de la orden dominicana es la que permite una gran difusión de su culto en toda América. Y junto con la difusión del culto de Santa Rosa en toda América, o apoyando la difusión del culto de Santa Rosa, es que empiezan a reproducirse imágenes, fundamentalmente en grabados y en dibujos, sobre escenas de su vida. Su vida había sido narrada originariamente por un fraile dominico del cual no conocemos el nombre, pero que ha sido tomada como base para las posteriores, digamos, revisiones sobre la vida de la santa, que en el lenguaje eclesiástico se llaman hagiografías. Y ahí nos van contando una serie de episodios por los cuales transcurrió la vida de Santa Rosa de Lima.
Santa Rosa de Lima no se llamaba ni Rosa, no se llamaba Rosa, aunque sí era de Lima, se llamaba Isabel Oliva, ese es su nombre de nacimiento, y había tomado en primer lugar el nombre de Rosa a partir de la atribución de un milagro que se conoce como milagro de la cuna, que era cuando Santa Rosa era casi recién nacida, en un momento su rostro se había transformado en una rosa y a partir de ahí le fue adjudicado o cambiado el nombre de Isabel por Rosa. Y después, cuando es un poco mayor y empieza a hacer sus prácticas religiosas, adhiere a la devoción hacia la Virgen del Rosario, y a partir de ahí se termina autodenominando ella como Rosa de Santa María, ¿sí? Una por su cambio de nombre y después por su tremenda, digamos, devoción hacia la Virgen del Rosario. Y es a partir justamente de su relación mística con la Virgen del Rosario que se desarrollan algunos de los episodios que tenemos narrados a través de esta serie pictórica. Uno de ellos tiene que ver con el episodio que se conoce como el casamiento místico o la unión mística de Santa Rosa con Jesucristo, que se realiza frente a la estatua de la imagen de la Virgen del Rosario del convento de Santo Domingo de Lima, y que lo tenemos presente acá en la serie de la vida de Santa Rosa en Purmamarca, y que, como dije hace un rato, está inspirado en un grabado flamenco donde está representada esta misma escena. Cuando uno ingresa a la iglesia de Purmamarca, se encuentra con el conjunto de lienzos cusqueños sobre la serie de la vida de Santa Rosa de Lima. Vamos a encontrar varias de las escenas que están narradas en la biografía o en la hagiografía de Rosa de Lima. En primer lugar, nos encontramos con la escena que conocemos como el casamiento místico, que significa la unión entre Rosa de Lima y Jesucristo, que es el grado más alto de la evolución mística dentro de la doctrina católica. Y también encontramos la escena donde Santa Rosa se la representa atacada por el demonio en forma de perro. Este cuadro en particular y el grabado que le da origen, es interesante la diferencia que ha establecido el pintor cusqueño respecto al grabado original, porque al perro se le han reforzado su aspecto demoníaco, pintándole llamas que salen de su boca y que salen de sus ojos. Detalles que no están en el grabado original. Estimamos que esa pequeña modificación que propone el pintor cusqueño tenga que ver con que este perro que ataca a Santa Rosa no se confunda con el lobo que acompaña a San Francisco de Asís o con la representación de perro que se hace a veces de Santo Domingo de Guzmán. Pero bueno, son algunas ideas que surgen como forma de explicar las diferencias que están estableciendo los pintores cusqueños respecto a los modelos originales que les han dado, que han inspirado estos cuadros. Encontramos también dentro de esta serie de la vida de Santa Rosa un encuentro con el niño Dios, digamos, o con Jesucristo en forma de niño, donde se supone que Santa Rosa marca, o el pintor intenta mostrar la familiaridad de Santa Rosa con Jesucristo, que trabajan prácticamente en conjunto. En la escena la santa está bordando un almohadón con las iniciales de Jesucristo. Tenemos posteriormente la escena donde Santa Rosa
pasea de la mano con Jesucristo y que en su biografía está relatada como que se la solía ver caminando con Jesucristo por las calles de Lima en algunas oportunidades. Tenemos dos escenas donde Santa Rosa es representada dentro de su ermita, el lugar que se había construido para dedicarse a la oración y el ayuno. Una de ellas, precisamente, está titulada en el grabado original como que es sumamente austera en la alimentación y en el sueño. Se relata en la vida de Santa Rosa que trataba de evitar dormirse, para lo cual había puesto un clavo en la pared que usaba para atarse la cabellera y colgarse de modo tal de no quedarse dormida nunca. Tenemos también la escena que en este caso sería la primera dentro del desarrollo de la vida de Santa Rosa, que es uno de los cuadros que en este caso en la iglesia está más cerca del altar, que es el del corte de la cabellera. Según la vida de Santa Rosa, el corte de los cabellos lo había hecho teniendo 5 años de edad, y por una charla con uno de sus hermanos, en el cual este le había dicho que el cabello largo incitaba a la lujuria o al pecado, por lo tanto la niña se había cortado inmediatamente su cabellera. Y lo curioso que tiene este lienzo es que no está representada como una niña de 5 años, sino como una doncella un poco mayor. Hay una representación también de una escena de penitencia de Santa Rosa donde se está flagelando con un cilicio y con una serie de cadenas cadenas con púas afiladas, donde está haciendo una penitencia frente a un crucifijo, y donde se ve, aunque en el cuadro está muy deteriorado, en el fondo una pintura colgada de la Virgen del Rosario, que es su inspiración es una de sus inspiraciones dentro de su vida religiosa. Santa Rosa sigue el modelo ascético de Santa Catalina de Siena, y en líneas generales parece ser que muchas de las escenas atribuidas a la vida de Santa Rosa también habían sido atribuidas a la vida de Santa Catalina de Siena. Por eso es que no es de extrañarse que en las representaciones pictóricas muchas veces pueda confundirse si se trata de Santa Rosa o se trata de Santa Catalina de Siena, porque además ambas usaban el hábito de la Tercera Orden Dominicana, que las identifica, digamos, dentro de ese grupo religioso particular. Después tenemos una escena donde Santa Rosa está conversando de alguna manera con un ángel que lo está enviando a buscar a Jesucristo, al ángel, y tenemos por último, digamos, dentro de lo que es esta serie de la vida de Santa Rosa, la representación de lo que se denomina el tránsito de Santa Rosa, es decir, no es solamente la escena de la muerte de Santa Rosa, sino su paso al cielo, que está dibujado tanto en el grabado de donde se inspira el cuadro, como en el propio lienzo que tenemos acá en Purmamarca, que está pintada la santa elevándose al cielo a partir de su propio cuerpo yacente en una escena rodeada, digamos, por frailes o por personajes religiosos de la Orden de Santo Domingo. El
Somos Unju nos vamos a una pausa, pero enseguida volvemos a Purmamarca, no te vayas. Unju TV, el canal de la Universidad Nacional de Jujuy. Carlos Aquino es técnico auxiliar en antropología y con él terminaremos este recorrido por la pintura colonial religiosa americana. Él nos va a contar sobre todos los lienzos y pinturas que encontramos en un recorrido por las iglesias de la Quebrada de Humahuaca. La pintura virreinal en la región peruana comienza a gestarse con el arribo de pintores europeos. Dentro de estos pintores van a destacar tres pintores: Bernardo Vitti, Mateo Pérez de Lesse y Angelino Medoro. Van a surgir nuevos pintores en la región del Cusco, como Luis de Riaño, que fue formado en el taller de Angelino Medoro. Esto puede considerarse como el primer momento de la pintura virreinal en la región peruana, que está influenciada fuertemente por el manierismo italiano. Ya en la segunda mitad del siglo XVII comienza el barroco propiamente dicho. Surge principalmente en la región del Cusco, donde comienzan a originarse nuevas iconografías que, si bien se inspiran en fuentes iconográficas europeas, dan cuenta del sincretismo cultural de la pintura americana en gestación. La pintura americana en la región peruana comienza a gestarse con el arribo de los pintores europeos. A finales del siglo XVI van a surgir tres pintores que van a ser fundamentales en la configuración barroca de este nuevo territorio. Estos pintores son Bernardo Vitti, Mateo Pérez de Lesse y Angelino Medoro. Vitti va a ser sin duda el más importante, ya que viajó por Arequipa, Lima, Cusco y La Paz, dejando obras a lo largo de todo el virreinato peruano. Recién, hacia la segunda mitad del siglo XVII, van a surgir iconografías originales de la pintura andina. Dentro de estas destacan la colección de los Ángeles Arcabuceros, que tuvo amplia difusión en el territorio americano, otras series pictóricas como las de Santa Rosa de Lima, la primera santa americana, y otras que van a tener una amplia difusión en la región andina. Ya en el siglo XVII van a surgir los pintores mestizos. En esta línea podemos mencionar a Luis de Riaño. Luis de Riaño se formó en el taller de Angelino Medoro y se trasladó a Cusco durante la primera mitad del siglo XVII. Ya para la segunda mitad del siglo XVII van a surgir iconografías originales de la pintura andina. Esto se produce principalmente con el arribo del obispo Manuel Mollenedo de Angulo a Cusco. Manuel Mollenedo de Angulo llega a Cusco durante la segunda mitad del siglo XVII. Durante su estadía patrocina a diferentes pintores de formación local, entre ellos Diego Quispetito y Basilio Santa Cruz de Puma Callao. Este último pintor va a tener una fuerte influencia sobre Mateo Pizarro, pintor que se instaló en Yavi hacia finales del siglo XVII, a partir de su patrocinio por Campero de Herrera. Campero de Herrera fue uno de los grandes terratenientes de la Puna, teniendo su residencia en Yavi y convirtiéndose en primer marqués a partir del siglo XVIII. En este contexto, durante la segunda mitad del siglo XVII, en Cusco van a surgir estas iconografías que están vinculadas a la devoción eucarística, a la devoción mariana y también a la devoción angélica. Dentro de este último punto podemos mencionar a las colecciones de ángeles arcabuceros que van a gozar de una amplia difusión en todo el virreinato peruano. Los ángeles arcabuceros son una iconografía original de la pintura andina. Surgieron en Cusco hacia la segunda mitad del siglo XVII. Los ángeles arcabuceros se pueden identificar porque portan en sus manos un arcabuz. Esto es, una antigua arma de fuego que luego fue reemplazada por el mosquete.
El vocablo arcabuz, desde los primeros diccionarios del castellano al quechua, se va a relacionar con la palabra iliap. Esto se debe, en parte, al estruendo que hacía al ser disparado, estableciendo de esta manera una relación entre el rayo y este arma de fuego. Otra característica importante de los ángeles arcabuceros es su relación con el culto a las aves. Conocemos en la región aymara del lago Titicaca la danza de los pulis, y en nuestra región, en la Quebrada Humahuaca y en la Puna, a la danza de los zambilán. Se puede establecer una relación entre estas representaciones angélicas y el culto a las aves. La persistencia de esta larga tradición de los cultos a las aves y su aceptación de estos ángeles arcabuceros, principalmente en pueblos rurales de la región andina, explica en parte el éxito de estas representaciones en nuestra región andina. En nuestra provincia podemos encontrar series pictóricas muy importantes. Podemos empezar nombrando, por ejemplo, la serie de la vida de María en la localidad de Tilcara. Es una serie que data de finales del siglo XVIII. También en la localidad de Purmamarca encontramos la serie de la vida de Santa Rosa, la primera santa americana. También es posible localizar en Tumbaya algunas pinturas atribuidas a Diego de Aliaga, activo en Jujuy a finales del siglo XVIII. Estas pinturas corresponden a la Pasión de Cristo. También podemos encontrar series de la Pasión de Cristo de este mismo pintor en el Museo San Francisco de la localidad de San Salvador de Jujuy. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, la pintura virreinal va a entrar en decadencia. Esto se debió en parte a la proliferación de talleres en la región del Cusco, lo que motivó a varios pintores cusqueños como a Diego de Aliaga y a Marco Zapata a alejarse de la zona del Cusco para buscar clientes en otras regiones de los Andes. La cultura barroca está en Jujuy, a través de sus pinturas, a través de sus iglesias, a través de sus esculturas que forman parte de objetos de devoción que son constitutivas de nuestra sociedad jujeña, formando parte de un patrimonio que conserva plena vigencia y que al día de hoy es importante conocer y valorar. Llegamos así al final de este programa que seguramente será interesante volver a ver siempre porque nos cuenta sobre el arte colonial americano. Agradecemos particularmente al pueblo de Purmamarca y a su gente por ser custodios de este patrimonio tan importante de la provincia de Jujuy. Por supuesto, también agradecemos a nuestros investigadores que siempre están dispuestos a comentar sus actividades, sus hallazgos y la importancia que tiene, en este caso, trabajar, investigar, analizar y poder dar cuenta de este importante patrimonio artístico que tenemos en la provincia de Jujuy. También les agradecemos a ustedes por la compañía y seguramente nos encontraremos la semana próxima. Muchas gracias.